nuevo. Hay un espacio de oportunidad de entrada para ver qué tendríamos que hacer para meter ese comercio que hoy se hace al amparo de la OMC en el marco del tratado. Continuamos en Mesa Central y para analizar el tema del Telecán me acompañan Jonathan Ruiz, Abraham González y Jesús Ugarte. Bienvenidos. Susi, buenas tardes. Pues bueno, estas declaraciones que vemos el día de hoy de José Antonio Meade a unos días de la cuarta ronda de negociaciones, nunca las habíamos escuchado, ¿cierto? Nunca habíamos escuchado que dijera eso del 51% que se hacía fuera de las reglas del Telecán. Esta semana estamos oyendo declaraciones que no habían surgido, ¿no? Empezando de las de ayer, de los representantes de empresa que dicen, pues ¿saben qué? Si se están poniendo en ese plan, pues adelante, si quieren que se cierre este tratado, pues que se cierre. Eso no lo habíamos escuchado. Y otro asunto es el que dice hoy el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pues que explica que el 51% de las compras de México a Estados Unidos se hace fuera del Telecán. Es decir, lo que le compramos a Estados Unidos, la mitad no se hace vía Telecán. Sino reglas OMC. Él lo que dice es, bueno, a ver cómo hacer esa parte que entre en el Telecán dentro de las negociaciones. Pero en cualquier caso, hoy entrevistamos, Susi, te anticipo, a un grupo de economistas importante. La nota está todavía en proceso, la vamos a publicar mañana, pero habla de lo que dicen ya los jefes de los economistas en jefe de los principales bancos extranjeros en México en torno a la posibilidad de que México salga del Telecán, o bueno, que el Telecán en su conjunto ya no funcione. En ese sentido, digo, no te puedo decir que esa situación sería mejor o benéfica para México, por supuesto que no, pero no, lo que nos plantean, pues, y ya lo detallará Abraham, quien está trabajando en ese proceso, es que no es el fin del mundo. O sea, hay distintos elementos que nos protegen. Recordemos una cosa, ¿cuál es el país que más ha crecido en sus ventas a Estados Unidos? Menciónenme uno. ¿Cuál es el que más ha crecido en los últimos 10 años? ¿China será? Canadá. No, China. Así es. China es el que entró en 2001 cuando lo dejó entrar la OMC y desde entonces a la fecha ha saturado de productos chinos el mercado. ¿Tenía un tratado? No. Pues lo hizo con el marco de la OMC. Insisto, siempre nos beneficiará tener un tratado porque es mejor no tener aranceles. Pero aún así el comercio puede funcionar y es más o menos lo que la figura que se empieza a dibujar ante un escenario de intransigencia por parte de Estados Unidos. Sí, estamos hablando aquí, Susi, de los economistas en jefe de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Barclays, que es a los que entrevistó el Financiero, entiendo, y lo que dicen es, bueno, México tendría un elemento competitivo ante un escenario de salida del Telecán, en este caso es el tipo de cambio. Es decir, el anuncio, el que se diera como hecho ya la salida de México en el Telecán, llevaría a una depreciación del peso frente al dólar. No sabemos, creo que no hay todavía, no sé si a 19.50, no sé si a 20, lo cual pues, sería un elemento competitivo, ¿no? De alguna manera de las exportaciones de México, ¿no? Entonces, ese es lo que están manejando de alguna manera estas corredurías, los jefes, los economistas en jefe de estas corredurías, ¿no? Sí, a mí lo que me llama mucho la atención es como el que ya surgen estas declaraciones. Ayer surgen las declaraciones de la IP, ya había surgido declaraciones por parte del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pero que surjan estas, o que los economistas en jefe, que los principales bancos tengan ya, o sea, sí tengan de alguna forma ya pensado estos escenarios y tengan estudiados estos escenarios, cuáles son los impactos que tendría, quiere decir que no es una posibilidad que la ven tan lejana, no es una posibilidad remota, y me sorprende también que en todos los casos ellos comentan que no va a ser el fin del mundo y que en cualquiera más bien, en ese caso los tres coinciden en que Estados Unidos podría ser el más perjudicado en caso de salir las negociaciones. Ahora, los cómo es algo en lo que hay divergencia, porque hay muchas, digamos, por cada país y por cada producto hay diferentes reglas que rigen, por cada sector hay diferentes reglas que rigen el intercambio de productos. Aquí le impacta más y aquí le impacta menos. Exactamente, ¿no? El sector agrícola y el sector automotriz podrían ser unos de los más impactados, pero por ejemplo, en el tema de los servicios, ¿no? El turismo, las remesas, eso es un sector que se puede ver beneficiado al depreciarse el tipo de cambio como resultado de una salida de... Sí, tendríamos la llegada de más, aquí la conversión de dólares a pesos, pues tendría la gente más pesos. La lógica bajo la cual funciona esto, se acaba el Telecán, así es. Obviamente, bueno, lo que prevén, no es obvio, prevén que suba el tipo de cambio, que el dólar sea más caro. Por ende,
el peso es más barato y todo lo que los mexicanos venden en pesos se vuelve más barato. Entonces eso podría compensar pues la actividad de arancelaria, ¿no? Que impusieran impuestos en los Estados Unidos para poder meter productos. Sí, en otras palabras. Pero me sorprende el peso, o sea, la gráfica que tienes allá atrás, Abraham, es evidencia de esta, pues, de que pese a estas declaraciones, a la posibilidad de que eventualmente se acabe el Telecán, porque esto no, todavía le falta mucha película por ver, pero en la eventualidad de que se acabe el Telecán, el mercado no reacciona con el nerviosismo que reaccionó cuando fue electo Trump. Digamos que ya lo asimilaron los mercados. Pues llegamos a estar en 23 pesos por dólar. Así es. Y hoy estamos en 18.28, perdón. Y justo entre los economistas el escenario más grave que veían es 18.70, porque ya mencionan que sí hay una parte incorporada de este escenario en el que alguno de los países se levante de la mesa de negociación. Ahora, también mencionan la posibilidad de que en caso de que México se porte firme, que además también menciona que puede ser una estrategia o que debe ser parte de la estrategia, el portarse duro, el no flaquear ante estos momentos. Y es probable que en el caso en el que se ponga más duro y dice, bueno, ok, nosotros ya tenemos otras puertas abiertas con otras regiones, con otros países, sea el propio Estados Unidos en el que de por sí ya con todos los problemas que tiene la administración no se quiera meter en un problema más y digan, no, México, a ver, vamos a sentarnos, vamos a trabajar, veamos qué podemos negociar, ¿no? Porque en Estados Unidos no hay un consenso y no están tan alineados como lo está México, como lo está el gobierno, como lo está el sector privado, como lo está economistas, pues en general alineados a... Ya hace unos minutos, de hecho, platicaba con Raúl Rodríguez, vicepresidente de Canacintra y Concamín, quien nos decía que lo que harían sería poner como en stand-by al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y esperar a que llegara otro presidente con el que vieran más fácil negociar un acuerdo que fuera un ganar para los tres, a que un mal acuerdo ahorita. Sí, lo que tenemos es un escenario en el cual México no quiere que se acabe el Telecán. México no quiso negociar el Telecán. Estamos en esta circunstancia porque fue Estados Unidos quien lo pidió. Por México se levantan de la mesa y ya está, que se quede como está, no hay ningún problema, le seguimos. Quien podría acabarlo es el Telecán y es justamente a lo que se empiezan a referir los industriales. Bueno, si quieren acabar ellos el Telecán, pues ¿qué vamos a hacer? Ellos tienen ese derecho de acabarlo y lo acabamos y ya está. Esperamos a la siguiente administración y vemos si hay posibilidades de negociar otro nuevo tratado, ¿no? Pero tú traes ejemplos específicos. No solamente el tipo de cambio, una mayor depreciación del peso frente al dólar sería una herramienta competitiva ante una eventual salida de México del Telecán. En el tema automotriz, que tú comentabas que es uno de los sectores de alguna manera que serían sensibles, recordemos que en 2015 hicimos una nota, lo hicimos en 2016, con datos de 2015, donde dábamos cuenta en el Financiero que las armadoras norteamericanas, las armadoras de Estados Unidos en México, se ahorraron cerca de 2.470 millones de dólares, tan solo en mano de obra. En otras palabras, por hacer costo, aquí en México, por hacerlo aquí en México, por armar el auto aquí en México, digamos que el costo en México es de $970 contra 2.400 en el costo solamente por mano de obra. A ver, repite la cifra, por favor. $970 por auto, ese es el costo de la mano de obra, contra 2.400 en Estados Unidos. Es un 60% menos del costo laboral en México. Entonces, tan solo esto te permitiría compensar un arancel de 2.5%. Ahora, bajo las reglas de la OMC, ¿no? Y algo también relevante es que no necesariamente implica que el tratar de reducir este déficit con México, terminar el tratado comercial con México, no necesariamente eso implica que la mano de obra o que la manufactura va a regresar a Estados Unidos. O sea, que es algo en lo que ha puesto el foco Trump y traigan las inversiones para acá en lugar de llevarse, no necesariamente. El costo de traslado sería muy alto. Lo acaban de decir los directivos de NEMA, que ahora con motivo de su Investor Day sería altísimo. El costo de trasladar manufactura de México a Estados Unidos sería muy alto. Entonces sí, claro. una restricción, sí, definitivamente no implica, ¿no? En fin. Sí, a ver, estamos en otro México respecto a aquel de 1993. Y eso hay que tenerlo claro.
Tenemos en el IPC, en las principales empresas de la bolsa, tenemos empresas ya transnacionales que no necesariamente tienen ingresos solo en México, sino que tienen ingresos globales. Entonces la circunstancia es completamente diferente. Sí, hay un México pobre que hay que atender porque no ha sido atendido, pero también hay un México próspero, un México rico, que si bien es limitado, justamente es el que representa a México en este momento en las negociaciones del Telecán, porque es el que tiene más que perder. Y ese México en concreto tiene en este momento muchos más mecanismos de defensa que aquellos sus antecesores que hace 20 años, 20 y tantos años, habían negociado el Telecán, ¿no? Conclusiones, 10 segundos. Yo creo que positiva la estrategia que está asumiendo México, tanto del lado del gobierno, ayer lo escuchábamos, como comentan, del lado de la iniciativa privada. Yo creo que es importante que pues, no nos apaniquemos, ¿no? Creo que tenemos que ser firmes. No se acaba el mundo si México sale del TLC o Estados Unidos sale del TLC. Creo que debe ser firme la posición de México y creo que acertada, ¿no? Hay riesgos, sí, definitivamente de un impacto, pero coincido también con Chucho, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, hay mecanismos en los que México se puede defender. Probablemente sí haya un impacto de corto plazo, o al menos temporal, no sabemos si de corto plazo, pero no se acaba el mundo y hay diferentes vías, ¿no? Bien, pues se empieza a incrementar la tensión a unos días de que inicie esta cuarta ronda de negociaciones del Telecán. Nos vamos a otros temas porque las empresas alemana DEA Deutsche Erdöl y egipcia Cheiron Holdings fueron las ganadoras en la licitación de farm outs de Pemex realizada